Este vídeo no es un vídeo nuevo, sino una recopilación de 3 relatos de Edgar Allan Poe que de una forma u otra están relacionados entre sí, al que he llamado la trilogía de la culpa de Edgar Allan Poe. Que disfrutéis de los relatos. El corazón delator. Un cuento de Edgar Allan Poe. Es verdad, soy muy nervioso. Horrorosamente nervioso. Siempre lo fui, pero ¿por qué pretendéis que esté loco? La enfermedad ha agudizado mis sentidos, sin destruirlos ni embotarlos. Tenía el oído muy fino. Ninguno le igualaba. He escuchado todas las cosas del cielo y de la tierra, y no pocas del infierno. ¿Cómo he de estar loco? Atención, ahora veréis con qué sano juicio y con qué calma puedo referirles toda la historia. Me es imposible decir cómo se me ocurrió primeramente la idea, pero una vez concebida no pude desecharla ni de noche ni de día. No me proponía objeto alguno ni me dejaba llevar de una pasión. Amaba al buen anciano, pues jamás me había hecho daño alguno, ni menos insultado. No envidiaba su oro, pero tenía en sí algo desagradable. Era uno de sus ojos. Sí, eso es. Se asemejaba al de un buitre y tenía el color azul pálido. Cada vez que este ojo fijaba en mí su mirada, se me helaba la sangre en las venas, y lentamente, por grados, comenzó a germinar en mi cerebro la idea de arrancar la vida al viejo, a fin de librarme para siempre de aquel ojo que me molestaba. He aquí el quid. Me creéis loco, pero advertid que los locos no razonan. Si hubierais visto con qué buen juicio procedí, con qué tacto y previsión y con qué disimulo puse manos a la obra, nunca había sido tan amable con el viejo como durante la semana que precedió al asesinato. Todas las noches, a eso de las 12, levantaba el picaporte de la puerta y la abría, pero qué suavemente, y cuando quedaba bastante espacio para pasar la cabeza, introducía una linterna sorda bien cerrada, para que no filtrase ninguna luz, y alargaba el cuello. Oh, os hubierais reído al ver con qué cuidado procedía. Movía lentamente la cabeza, muy poco a poco, para no perturbar el sueño del viejo, y necesitaba al menos una hora para adelantarla lo suficiente, a fin de ver al hombre echado en su cama. Ah, un loco no habría sido tan prudente. Y cuando mi cabeza estaba dentro de la habitación, levantaba la linterna con sumo cuidado. Oh, con qué cuidado, porque la charnela rechinaba. No la abría más de lo suficiente para que un imperceptible rayo de luz iluminase el ojo de buitre. Hice esto durante 7 largas noches, hasta las 12, pero siempre encontré el ojo cerrado, y, por consiguiente, me fue imposible consumar mi obra, porque no era el viejo lo que me incomodaba, sino su maldito ojo. Todos los días, al amanecer, entraba atrevidamente en su cuarto y le hablaba con la mayor serenidad, llamándole por su nombre con tono cariñoso y preguntándole cómo había pasado la noche. Ya veis, por lo dicho, que debería ser un viejo muy perspicaz para sospechar que todas las noches hasta las 12 le examinaba durante su sueño. Llegada la 8ª noche, procedí con más precaución aún para abrir la puerta. La aguja de un reloj se hubiera movido más rápidamente que mi mano. Mis facultades y mi sagacidad estaban más desarrolladas que nunca, y apenas podía reprimir la emoción de mi triunfo. Pensar que estaba allí, abriendo la puerta poco a poco, y que él no podía ni siquiera soñar en mis actos, esta idea me hizo reír, y tal vez el durmiente escuchó mi ligera carcajada, pues se movió de pronto en su lecho como si se despertase. Tal vez creeréis que me retiré. Nada de eso. Su habitación estaba negra como un pez. Tan espesas eran las tinieblas, pues mi hombre había cerrado herméticamente los póstigos por temor a los ladrones, y sabiendo que no podía ver la puerta entornada, seguí empujándola más, siempre más. Había pasado ya la cabeza y estaba a punto de abrir la linterna. Cuando mi pulgar se deslizó sobre el muelle con que se cerraba, el viejo se incorporó en su lecho exclamando: «¿Quién anda ahí?». Permanecí inmóvil, sin contestar. Durante 1 hora me mantuve como petrificado, y en todo este tiempo no le vi echarse de nuevo. Seguía sentado y escuchando, como yo lo había hecho noches enteras.
pero he aquí que de repente oigo una especie de queja débil, y reconozco que era debida a un terror mortal. No era de dolor ni de pena, oh no, era el ruido sordo y ahogado que se eleva del fondo de un alma poseída por el espanto. Yo conocía bien este rumor, pues muchas noches, a las 12, cuando todos dormían, lo oí producirse en mi pecho, aumentando con su eco terrible el terror que me embargaba. Por eso comprendía bien lo que el viejo experimentaba, y le compadecía, aunque la risa entreviese mis labios. No se me ocultaba que se había mantenido despierto desde el primer ruido. Cuando se revolvió en el lecho, sus temores se acrecentaron, y sin duda quiso persuadirse que no había causa para ello, mas no pudo conseguirlo. Sin duda pensó: eso no será más que el viento de la chimenea, o de un ratón que corre, o de algún grillo que canta. El hombre se esforzó para confirmarse en estas hipótesis, pero todo fue inútil. Era inútil, porque la muerte, que se acercaba, había pasado delante de él con su negra sombra, envolviendo en ella su víctima, y la influencia fúnebre de esa sombra invisible era la que le hacía sentir, aunque no distinguiera ni viera nada, la presencia de mi cabeza en el cuarto. Después de esperar largo tiempo con mucha paciencia sin oírle echarse de nuevo, resolví entreabrir un poco la linterna, pero tan poco, que casi no era nada. La abrí tan cautelosamente que más no podía ser, hasta que al fin un solo rayo pálido, como un hilo de araña, saliendo de la abertura, se proyectó en el ojo de buitre. Estaba abierto, muy abierto, y no me enfurecí apenas le miré. Le vi con la mayor claridad, todo entero, con su color azul opaco y cubierto con una especie de velo hediondo que heló mi sangre hasta la médula de los huesos. Pero esto era lo único que veía de la cara o de la persona del anciano, pues había dirigido el rayo de luz, como por instinto, hacia el maldito ojo. ¿No os he dicho ya que lo tomabais por locura no es sino un refinamiento de los sentidos? En aquel momento, un ruido sordo, ahogado y frecuente, semejante al que produce un reloj envuelto en algodón, hirió mis oídos. Aquel rumor lo reconocí al punto. Era el latido del corazón del anciano, y aumentó mi cólera, así como el redoble del tambor sobreexcita el valor del soldado. Pero me contuve y permanecí inmóvil, sin respirar apenas, y esforzándome en iluminar el ojo con el rayo de luz. Al mismo tiempo, el corazón latía con mayor violencia, cada vez más precipitadamente y con más ruido. El terror del anciano debía ser indecible, pues aquel latido se producía con redoblada fuerza cada minuto. ¿Me escucháis atentos? Ya os he dicho que yo era nervioso, y lo soy, en efecto. En medio del silencio de la noche, un silencio tan impotente como el de aquella antigua casa, aquel ruido extraño me produjo un terror indecible. Por espacio de algunos minutos me contuve aún, permaneciendo tranquilo, pero el latido subía de punto a cada instante, hasta que creí que el corazón iba a estallar, y de pronto me sobrecogió una nueva angustia. Algún vecino podría oír el rumor. Había llegado la última hora del viejo. Profiriendo un alarido, abrí bruscamente la linterna y me introduje en la habitación. El buen hombre solo dejó escapar un grito, solo uno. En un instante le arrojé en el suelo, reído y contento al ver mi tarea tan adelantada, aunque esta vez ya no me atormentaba, pues no se podía oír a través de la pared. Al fin cesó la palpitación, porque el viejo había muerto. Levanté las ropas y examiné el cadáver. Estaba rígido, completamente rígido. Apoyé mi mano sobre el corazón y la tuve aplicada algunos minutos. No se oía ningún latido. El hombre había dejado de existir, y su ojo desde entonces ya no me atormentaría más. Si persistís en tomarme por loco, esa creencia se desvanecerá cuando os diga qué precauciones adopté para ocultar el cadáver. La noche avanzaba y comencé a trabajar activamente, aunque en silencio. Corté la cabeza, después los brazos y por último las piernas. Enseguida arranqué 3 tablas del suelo de la habitación, deposité los restos mutilados en los espacios huecos y volví a colocar las tablas con tanta habilidad y destreza que ningún ojo humano, ni aun el suyo, hubiera podido descubrir nada de particular. No era necesario lapar mancha alguna. Gracias a la prudencia con que procedía, un barreno la había absorbido toda. Terminada la operación, a eso de las 4 de la madrugada, aún estaba tan oscuro como medianoche. Cuando el reloj señaló la hora, llamaron a la puerta de la calle, y yo bajé con la mayor calma para abrir, pues, ¿qué podía temer ya? 3 hombres entraron, anunciándose cortésmente como oficiales de policía. Un vecino había escuchado un grito durante la noche, y esto bastó para despertar sospechas,
se envió un aviso a las oficinas de la policía y los señores oficiales se presentaban para reconocer el local. Yo sonreí, porque nada debía temer, y recibiendo cortésmente a aquellos caballeros, les dije que era yo quien había gritado en medio de mi sueño. Añadí que el viejo estaba de viaje y conduje a los oficiales por toda la casa, invitándoles a buscar, a registrar perfectamente. Al fin entré en su habitación y mostré sus tesoros, completamente seguros y en el mejor orden. En el entusiasmo de mi confianza, ofrecí sillas a los visitantes para que descansaran un poco, mientras que yo, con la loca audacia de un triunfo completo, coloqué la mía en el sitio donde yacía el cadáver de la víctima. Los oficiales quedaron satisfechos y, convencidos por mis modales, yo estaba muy tranquilo. Se sentaron y hablaron de cosas familiares, a las que contesté alegremente, mas al poco tiempo sentí que palidecía y ansié la marcha de aquellos hombres. Me dolía la cabeza, me parecía que mis oídos tumbaban, pero los oficiales continuaban sentados, hablando sin cesar. El zumbido se pronunció más, persistiendo con mayor fuerza. Me puse a charlar sin tregua para librarme de aquella sensación, pero todo fue inútil. Al fin descubrí que el rumor no se producía en mis oídos. Sin duda palidecí mucho entonces, pero hablaba todavía con más viveza, alzando la voz, lo cual no impedía que el sonido fuera en aumento. ¿Qué podía hacer yo? Era un rumor sordo, ahogado, frecuente, muy análogo al que produciría un reloj envuelto en algodón. Respiré fatigosamente. Los oficiales no oían aún. Entonces hablé más deprisa, con mayor vehemencia, pero el ruido aumentaba sin cesar. Me levanté y comencé a discutir sobre varias nimiedades. Era un diapasón muy alto y gesticulando vivamente, mas el ruido crecía. ¿Por qué no querían irse aquellos hombres? Aparentando que me exasperaban sus observaciones, di varias vueltas de un lado a otro de la habitación, mas el rumor iba en aumento. Dios mío, ¿qué podía hacer? La cólera me cegaba, comencé a renegar, agité la silla donde me había sentado, haciéndola rechinar sobre el suelo, pero el ruido dominaba siempre de una manera muy marcada, y los oficiales seguían hablando, bromeaban y sonreían. ¿Sería posible que no oyesen? Dios Todopoderoso, no, oían, sospechaban, lo sabían todo. Se divertían con mi espanto. Lo creí y lo creo aún. Cualquier cosa era preferible a semejante burla. No podía soportar más tiempo aquellas hipócritas sonrisas. Comprendí que era preciso gritar o morir, y cada vez más alto. ¿Lo oís? Cada vez más alto, siempre más alto. ¡Miserables!, exclamé. No disimuléis más tiempo. Confieso el crimen. Arrancad esas tablas. Ahí está, ahí está. Es el latido de su espantoso corazón. La culpa. La culpa es un monstruo que se oculta en las sombras del alma, un parásito invisible que consume lentamente a su anfitrión. En el corazón del autor, del maestro Edgar Allan Poe, este sentimiento se manifiesta como un eco constante e ineludible, el latido de un corazón que debería estar silenciado. El narrador, después de cometer el crimen, no puede escapar del sonido que retumba en su mente, un recordatorio perpetuo de su vil acción. Este latido no es más que la manifestación de su culpa, una encarnación, un martillo incesante que lo lleva al borde de la locura y finalmente a su confesión. Es la culpa, y no el crimen en sí, la que actúa como su verdadero verdugo, demostrando que la mente humana puede ser el más cruel de los jueces.
Edgar Allan Poe, maestro de lo macabro y de lo misterioso, escribió El corazón delator con una clara intención de explorar los recovecos más oscuros de la psique humana. Poe estaba fascinado por la fragilidad de la mente y cómo ésta puede ser consumida por las emociones intensas como el miedo o la culpa. En este cuento, Poe nos sumerge en la perspectiva del asesino, mostrándonos su justificación irracional y su eventual desmoronamiento mental. La obsesión del narrador con el ojo del anciano, descrito como ojo de buitre, simboliza el punto focal de su paranoia y de su locura. Poe también utiliza este elemento para enfatizar la irracionalidad del miedo y de cómo éste puede llevar a la destrucción. Su motivación para escribir esta historia radica en su interés por el lado oscuro del ser humano, ofreciendo una mirada sin filtros a la complejidad del remordimiento. El corazón delator es una obra maestra de la narrativa corta, que encapsula la esencia de la locura y de la culpa. A través de la narración de un asesino que no puede escapar del eco de su propio crimen, Poe nos muestra la inevitabilidad del castigo autoinfligido, la justificación inicial del narrador, la meticulosa planificación del asesinato y el posterior derrumbe psicológico subrayan la incapacidad del ser humano para huir de su propia conciencia. En última instancia, es la culpa lo que le destruye, una fuerza más poderosa que cualquier consecuencia legal. La historia destaca la idea de que ningún crimen puede permanecer oculto, ya que la verdad siempre encontrará la manera de salir a la luz, ya sea a través de la confesión o de la locura. Desde luego, el maestro Edgar Allan Poe sabe cómo generar inquietud en sus lectores. Aquí, en Relator Noctámbulo, el sonido del corazón latiendo permanece eternamente. Si os ha gustado el cuento, no olvidéis compartirlo con vuestros amigos y suscribíos para que traiga más grimorios malditos. No olvidéis que podéis contarme vuestras propias historias para narrarlas aquí, o hacer vuestras propias peticiones mandando un correo electrónico a relatornoctambulo@gmail.com. Y así, caminantes nocturnos, me despido. Que tengan una buena noche y unos sueños terroríficos. Desde Relator Noctámbulo. El gato negro. Un relato de Edgar Allan Poe. Ni espero ni quiero que se dé crédito a la historia más extraordinaria y, sin embargo, más familiar que voy a referir, tratándose de un caso en el que mis sentidos se niegan a aceptar su propio testimonio. Yo habría de estar realmente loco si así lo creyera. No obstante, no estoy loco y, con toda seguridad, no sueño. Pero mañana puedo morir. Mi inmediato deseo es mostrar al mundo, clara y concretamente, y sin comentarios, una serie de simples acontecimientos domésticos que, por sus consecuencias, me han aterrorizado, torturado y anonadado. A pesar de todo, no trataré de esclarecerlos. A mí casi no me han producido otro sentimiento que el de horror, pero a muchas personas les parecerán menos terribles que insólitos. Tal vez más tarde haya una inteligencia que reduzca mi fantasma al estado de lugar común. Alguna inteligencia más serena, más lógica y mucho menos excitable que la mía. Encontrará tan solo, en las circunstancias que relato con terror, una serie normal de causas y defectos naturalísimos. La docilidad y humanidad de mi carácter sorprendieron desde mi infancia. Tan notable era la ternura de mi corazón que había hecho de mí el juguete de mis amigos. Sentía una auténtica pasión por los animales y mis padres me permitieron poseer una gran variedad de favoritos. Casi todo el tiempo lo pasaba con ellos y nunca me consideraba tan feliz como cuando les daba de comer o los acariciaba. Con los años aumentó esta particularidad de mi carácter y cuando fui hombre hice de ella una de mis principales fuentes de goce.
Aquellos que han profesado afecto a su perro fiel y sagaz no requieren la explicación de la naturaleza o intensidad de los goces que esto puede producir. En el amor desinteresado de un animal, en el sacrificio de sí mismo, hay algo que llega directamente al corazón del que, con frecuencia, ha tenido ocasión de comprobar la amistad mezquina y frágil fidelidad del hombre natural. Me casé joven. Tuve la suerte de descubrir en mi mujer una disposición semejante a la mía. Habiéndose dado cuenta de mi gusto por estos favoritos, no perdió ocasión alguna de proporcionármelos de la especie más agradable. Tuvimos pájaros, un pez de color oro, un magnífico perro, conejos, un mono pequeño y un gato. Era este último animal muy fuerte y bello, completamente negro y de una sagacidad maravillosa. Mi mujer, que era, en el fondo, algo supersticiosa, hablando de su inteligencia, aludía frecuentemente a la antigua creencia popular que consideraba a todos los gatos negros como brujas disimuladas. No quiere decir esto que hablara siempre en serio sobre este particular, y lo consigno sencillamente porque lo recuerdo. Plutón, así se llamaba el gato. Era mi predilecto amigo. Solo yo le daba de comer, y a donde quiera que fuese me seguía por la casa. Incluso me costaba trabajo impedirle que me fuera siguiendo por las calles. Nuestra amistad subsistió así algunos años, durante los cuales mi carácter y mi temperamento, me sonroja confesarlo, por causa del demonio de la intemperancia, sufrió una alteración radicalmente funesta. De día en día me hice más taciturno, más irritable, más indiferente a los sentimientos ajenos. Empleé con mi mujer un lenguaje brutal y con el tiempo la afligí incluso con violencias personales. Naturalmente, mi pobre favorito debió de notar el cambio de mi carácter. No solamente no les hacía caso alguno, sino que los maltrataba. Sin embargo, por lo que se refiere a Plutón, aún despertaba en mí la consideración suficiente para no pegarle. En cambio, no sentía ningún escrúpulo en maltratar a los conejos, al mono e incluso al perro. Cuando, por casualidad o afecto, se cruzaban en mi camino. Pero iba secuestrándome a mi mal. ¿Por qué? ¿Qué mal admite una comparación con el alcohol? Andando el tiempo, el mismo Plutón, que envejecía y, naturalmente, se hacía un poco huraño, comenzó a conocer los efectos de mi perverso carácter. Una noche, en ocasión de regresar a casa completamente ebrio, de vuelta de uno de mis frecuentes escondrijos del barrio, me pareció que el gato evitaba mi presencia. Lo cogí, pero él, horrorizado por mi violenta actitud, me hizo en la mano, con los dientes, una leve herida. De mí se apoderó repentinamente un furor demoníaco. En aquel instante dejé de conocerme. Pareció como si, de pronto, mi alma original hubiese abandonado mi cuerpo y una ruindad superdemoníaca, saturada de ginebra, se filtró en cada una de las fibras de mi ser. Del bolsillo de mi chaleco saqué un cortaplumas, lo abrí, cogí al pobre animal por la garganta y, deliberadamente, le vacié un ojo. Me cubre el rubor, me abrasa, me estremezco al escribir esta abominable atrocidad. Cuando, al amanecer, hube recuperado la razón, cuando se hubieron disipado todos los vapores de mi crápula nocturna, experimenté un sentimiento mitad horror, mitad remordimiento, por el crimen que había cometido. Pero todo lo demás era un débil y equívoco sentimiento, y el alma no sufrió sus acometidas. Volví a sumirme los excesos, y no tardé en ahogar en el vino todo el recuerdo de mi acción. Curó entretanto el gato lentamente. La órbita del ojo perdido presentaba, es cierto, un aspecto espantoso, pero después, con el tiempo, no pareció que se diera cuenta de ello. Según su costumbre, iba y venía por la casa, pero, como debí suponerlo, en cuanto veía que me aproximara a él, huía, aterrorizado. Me quedaba aún lo bastante de mi antiguo corazón para que me afligiera aquella manifiesta antipatía en una criatura que tanto me había amado anteriormente. Pero este sentimiento no tardó en ser desalojado por la irritación, como para mi caída final e irrevocable. Brotó entonces el espíritu de la perversidad, espíritu del que la filosofía no se cuida ni poco ni mucho.
No obstante, tan seguro como que existe mi alma, creo que la perversidad es uno de los primitivos impulsos del corazón humano, una de esas indivisibles primeras facultades o sentimientos que dirigen el carácter del hombre. ¿Quién nos ha sorprendido numerosas veces cometiendo una acción necia o vil por la única razón de que sabía que no debía cometerla? ¿No tenemos una constante inclinación, pese a lo excelente de nuestro juicio, a violar lo que es la ley, simplemente porque comprendemos qué es la ley? Digo que este espíritu de perversidad hubo de producir mi ruina completa. El vivo e insondable deseo del alma de atormentarse a sí misma, de violentar su propia naturaleza, de hacer el mal por amor al mal, me impulsaba a continuar últimamente, a llevar a efecto el suplicio que había infligido al inofensivo animal. Una mañana, a sangre fría, ceñí un nudo corredizo en torno a su cuello y lo ahorqué a la rama de un árbol. Lo ahorqué con mis ojos llenos de lágrimas, con el corazón desbordante del más amargo remordimiento. Lo ahorqué porque sabía que él me había amado y porque reconocía que no me había dado motivo alguno para encolerizarme con él. Lo ahorqué porque sabía que al hacerlo cometía un pecado mortal que comprometía mi alma inmortal, hasta el punto de colocarla, si esto fuera posible, lejos incluso de la misericordia infinita del muy terrible, misericordioso Dios. En la noche siguiente, al día en que fue cometida una acción tan cruel, me despertó del sueño el grito de ¡fuego! Ardían las cortinas de mi lecho. La casa era una gran hoguera. No sin grandes dificultades, mi mujer, un criado y yo logramos escapar del incendio. La destrucción fue total. Quedé arruinado y me entregué desde entonces a la desesperación. No intento establecer relación alguna entre causa y efecto con respecto a la atrocidad y el desastre. Estoy por encima de tal debilidad, pero me limito a dar cuenta de una cadena de hechos y no quiero omitir el menor eslabón. Visité las ruinas al día siguiente del incendio. Excepto una, todas las paredes se habían derrumbado. Esta sola constituía un delgado tabique interior situado casi a la mitad de la casa, contra el que se apoyaba la cabecera de mi lecho. Allí la fábrica había resistido en gran parte a la acción del fuego, hecho que atribuí a haber sido renovada recientemente. En torno a aquella pared se congregaba la multitud y numerosas personas que examinaban una parte del muro con atención viva y minuciosa. Excitaron mi curiosidad las palabras extraño y singular y otras expresiones parecidas. Me acerqué y vi, a modo de un bajo relieve esculpido sobre la blanca superficie, la figura de un gigantesco gato. La imagen estaba copiada con una exactitud realmente maravillosa. Rodeaba el cuello del animal una cuerda. Apenas hube visto esta aparición, porque yo no podía considerar aquello más que una aparición. Mi asombro y mi terror fueron extraordinarios. Por fin vino en mi amparo la reflexión. Recordaba que el gato había sido ahorcado en un jardín contiguo a la casa. A los gritos de alarma, el jardín fue invadido inmediatamente por la muchedumbre y el animal debió de ser descolgado por alguien del árbol y arrojado a mi cuarto por una ventana abierta. Indudablemente se hizo esto con el fin de despertarme. El derrumbamiento de las restantes paredes había comprimido a la víctima de mi crueldad en el yeso recientemente extendido. La cal del muro, en combinación con las llamas y el amoníaco del cadáver, produjo la imagen tal como yo la veía, aunque prontamente satisfice así a mi razón, ya que no por completo mi conciencia no dejó, sin embargo, de grabar en mi imaginación una huella profunda, el sorprendente caso que acabo de dar cuenta. Durante algunos meses no pude librarme de aquel fantasma del gato, y en todo este tiempo nació en mi alma una especie de sentimiento que se parecía, aunque no lo era, al remordimiento. Llegué incluso a lamentar la pérdida del animal y a buscar en torno mío, en los miserables tugurios que a la sazón frecuentaba, todo favorito de la misma especie y de facciones parecidas que pudiera reemplazarle. Me hallaba sentado, una noche, medio aturdido, en un bodegón infame, cuando atrajo repentinamente mi atención un objeto negro que yacía en lo alto de uno de los inmensos barriles de ginebra o ron que componían el mobiliario más importante de la sala. Hacía ya algunos momentos que miraba a lo alto del tonel,
y me sorprendió no haber advertido el objeto colocado encima. Me acerqué a él y lo toqué. Era un gato negro, enorme, tan corpulento como Plutón, al que se parecía en todo, menos en un pormenor. Plutón no tenía un solo pelo blanco en todo el cuerpo, pero este tenía una señal ancha y blanca, aunque de forma indefinida, que le cubría casi toda la región del pecho. Apenas puse en él mi mano, se levantó repentinamente, ronroneando, con fuerza, se restregó contra mi mano y pareció contento de mi atención. Era, pues, el animal que yo buscaba. Me apresuré a proponer al dueño su adquisición, pero éste no tuvo interés alguno por el animal. Ni le conocía, ni le había visto hasta entonces. Continué acariciándole, y cuando me disponía a regresar a mi casa, el animal se mostró dispuesto a seguirme. Se lo permití, e inclinándome de nuevo, caminamos hacia mi casa, acariciándole. Cuando llegó a ella, se encontró como si fuera la suya, y se convirtió rápidamente en el mejor amigo de mi mujer. Por mi parte, no tardó en formarse en mí una antipatía hacia él. Era, pues, precisamente lo contrario de lo que yo había esperado. No sé cómo ni por qué sucedió esto, pero su evidente ternura me enojaba y casi me fatigaba. Paulatinamente, estos sentimientos de disgusto y fastidio acrecentaron hasta convertirse en la amargura del odio. Yo evitaba su presencia. Una especie de vergüenza y el recuerdo de mi primera crueldad me impidieron que lo maltratara. Durante algunas semanas me abstuve de pegarle o de tratarle con violencia, pero gradual, insensiblemente, llegué a sentir por él un horror indecible y a eludir en silencio, como si huyera de la peste, su odiosa presencia. Sin duda, lo que aumentó mi odio por el animal fue el descubrimiento que hice a la mañana del siguiente día de haberlo llevado a casa. Como Plutón, él también había sido privado de uno de sus ojos. Sin embargo, esta circunstancia contribuyó a hacerle más grato a mi mujer, que, como he dicho, ya poseía grandemente la ternura de sentimientos que fue en otro tiempo mi rasgo característico y el frecuente manantial de mis placeres más sencillos y puros. Sin embargo, el cariño que el gato me demostraba parecía crecer en razón directa de mi odio hacia él. Con tenacidad imposible de hacer comprender al lector, seguía constantemente mis pasos. En cuanto me sentaba, se acurrucaba bajo mi silla o saltaba sobre mis rodillas, cubriéndome con sus caricias espantosas. Si me levantaba a andar, se metía entre mis piernas y casi me derribaba, o bien, clavando sus largas y agudas garras en mi ropa, trepaba por ellas hasta mi pecho. En esos instantes, aun cuando hubiera querido matarle de un golpe, me lo impedía en parte el recuerdo de mi primer crimen, pero sobre todo, me apresuro a confesarlo. El verdadero terror, este terror, no era positivamente el de un mal físico, y, no obstante, me sería muy difícil definirlo como otro medio. Casi me avergüenza confesarlo. Aún en esta celda de malhechor, casi me avergüenza confesar que el horror y el pánico que me inspiraba el animal se habían acrecentado a causa de una de las fantasías más perfectas que es posible imaginar. Mi mujer, no pocas veces, había llamado mi atención con respecto al carácter de la mancha blanca del animal y que constituía su única diferencia perceptible entre este extraño y el que había matado yo. Recordará sin duda el lector que esta señal, aunque grande, tuvo primitivamente una forma indefinida, pero lenta, gradualmente, por fases imperceptibles, y que mi razón se esforzó durante largo tiempo en considerar como imaginaria, había concluido adquiriendo una nitidez rigurosa de contornos. En ese momento, era la imagen de un objeto que me hace temblar nombrarlo. Era, sobre todo, lo que me hacía mirarle como un monstruo de horror y repugnancia, y lo que, si me hubiera atrevido, me hubiese impulsado a librarme de él. Era ahora, digo, una imagen de una cosa abominable y siniestra, la imagen de la horca. Oh, lúgubre y terrible máquina, máquina de espanto y crimen, de muerte y agonía. Ya era entonces, en verdad, un miserable más allá de la miseria posible de la humanidad, una bestia bruta cuyo hermano fue aniquilado por mi desprecio
Una bestia bruta engendraba en mí, hombre formado a imagen del Altísimo, tan grande e intolerable infortunio. Ni de día ni de noche conocía yo la paz del descanso. Ni un solo instante durante el día me dejaba el animal, y de noche, a cada momento, cuando salía de mis sueños, lleno de indefinible angustia, era tan solo para sentir el aliento tibio de la cosa sobre mi rostro, y su enorme peso, encarnación de una pesadilla que yo no podía separar de mí, y que parecía eternamente posada en mi corazón. Bajo tales tormentos sucumbió lo poco que había de bueno en mí. Infames pensamientos se convirtieron en mis íntimos, los más sombríos, los más infames de todos los pensamientos. La tristeza de mi humor de costumbre se acrecentó hasta hacerme aborrecer todas las cosas y a la humanidad entera. Mi mujer, sin embargo, no se quejaba nunca. Era mi paño de lágrimas de siempre, la más paciente víctima de las repentinas, frecuentes e indomables expansiones de una furia a la que ciegamente me abandoné desde entonces. Para un quehacer doméstico, me acompañó un día al sótano de un viejo edificio en el que nos obligara a vivir nuestra pobreza. Por los agudos peldaños de la escalera me seguía el gato y, habiéndome hecho tropezar de cabeza, me exasperó hasta la locura. Apoderándome de un hacha y olvidando en mi furor el espanto pueril que había detenido hasta entonces mi mano, dirigí un golpe al animal que hubiera sido mortal si lo hubiera alcanzado como quería, pero la mano de mi mujer detuvo el golpe. Una rabia más que diabólica me produjo en esta intervención. Liberé mi brazo del obstáculo que lo detenía y le hundí a ella el hacha en el cráneo. Mi mujer cayó muerta instantáneamente, sin exhalar siquiera un gemido. Realizado el horrible asesinato, inmediata y resueltamente procuré esconder el cuerpo. Me di cuenta de que no podía hacerlo desaparecer de la casa, ni de noche ni de día, sin correr el riesgo de que se enteraran los vecinos. Asaltaron mi mente varios proyectos. Pensé por un instante en fragmentar el cadáver y arrojar al suelo los pedazos. Resolví después cavar una fosa en el suelo de la cueva. Luego pensé arrojarlo al pozo del jardín. Cambié la idea y decidí encerrarlo en un cajón, como una mercancía en la forma de costumbre, y encargar a un mandadero que se lo llevase de casa. Pero por último me detuve ante el proyecto que consideré el más factible. Me decidí a emparedarlo en el sótano, como se decía que hacían en la Edad Media los monjes con sus víctimas. La casa parecía estar construida a propósito para semejante proyecto. Los muros no estaban levantados con el cuidado de costumbre, y no hacía mucho tiempo habían sido cubiertos en toda su extensión por una capa de yeso que no dejó endurecer la humedad. Por otra parte, había un saliente en uno de los muros, producido por una chimenea artificial o una especie de hogar que quedó luego tapado y dispuesto de la misma forma que el resto del sótano. No dudé que sería más fácil quitar los ladrillos de aquel sitio, colocar el cadáver y emparedarlo del mismo modo, de forma que ninguna mirada pudiese descubrir nada sospechoso. No me engañó mi cálculo. Ayudado por una palanca, separé sin dificultad los ladrillos y, habiendo luego aplicado cuidadosamente el cuerpo contra la pared interior, lo sostuve en esta postura hasta poder restablecer sin gran esfuerzo toda la fábrica en su estado primitivo. Con todas las precauciones imaginables, me procuré una argamasa de cal y arena y preparé una capa que no podía distinguirse de la primitiva y cubrí escrupulosamente con ella el nuevo tabique. Cuando terminé, vi que todo había resultado perfecto. La pared no presentaba la más leve señal de arreglo. Con el mayor cuidado, barrí el suelo, recogí los escombros y miré triunfalmente en torno mío. Y dije: por lo menos, aquí mi trabajo no ha sido infructuoso. Mi primera idea, entonces, fue buscar el animal que había sido el causante de tan tremenda desgracia, porque, al fin, había resuelto matarlo. Si en aquel momento hubiera podido encontrarle, nada hubiese evitado su destino. Pero parecía que el artificioso animal, ante la violencia de mi cólera, habíase alarmado y procuraba no presentarse ante mí, desafiando mi mal humor. Imposible describir o imaginar la intensa, la apacible sensación de alivio que trajo a mi corazón la ausencia de la detestable criatura.
En toda la noche no se presentó, y esta fue la primera que gocé desde su entrada en la casa, durmiendo tranquila y profundamente. Sí, dormí con el peso de ese asesinato en mi alma. Transcurrieron el segundo y el tercer día. Mi verdugo no vino. Sin embargo, como hombre libre, respiré una vez más. En su terror, el monstruo había abandonado para siempre aquellos lugares. Ya no volvería a verle nunca. Mi dicha era infinita. Me inquietaba muy poco la criminalidad de mi tenebrosa acción. Se hincó una especie de sumario que apuró poco las averiguaciones. También se dispuso un reconocimiento, pero, naturalmente, nada podía descubrirse. Yo daba por asegurada mi felicidad futura. Al cuarto día después de haberse cometido el asesinato, se presentó inopinadamente en mi casa un grupo de agentes de policía y procedió de nuevo a una rigurosa investigación del local. Sin embargo, confiado en lo impenetrable del escondite, no experimenté ninguna turbación. Los agentes quisieron que les acompañase en sus pesquisas. Fue explorado hasta el último rincón. Por tercera o cuarta vez bajaron por último al sótano. No me alteré lo más mínimo. Como el de un hombre que reposa en la inocencia, mi corazón latía pacíficamente. Recorrí el sótano de punta a punta. Crucé los brazos sobre el pecho y me paseé, indiferente, de un lado a otro. Plenamente satisfecha, la policía se disponía a abandonar la casa. Era demasiado intenso el júbilo de mi corazón para que pudiera reprimirlo. Sentía la viva necesidad de decir una palabra tan solo, a modo de triunfo, y hacer doblemente evidente su convicción con respecto a mi inocencia. Señores, es para mí una gran satisfacción haber desvanecido sus sospechas. Deseo a todos ustedes una buena salud y un poco más de cortesía. Dicho sea de paso, señores, tienen ustedes aquí una casa bien construida. Dije por último. Apenas sabía lo que hablaba, en mi furioso deseo de decir algo con aire deliberado. Puedo asegurar que esta es una casa excelentemente construida. Estos muros... ¿Se van ustedes, señores? Estos muros están construidos con una gran solidez. Entonces, por una fanfarronada frenética, golpeé con fuerza con un bastón que tenía en la mano en ese momento, precisamente sobre la pared del tabique, tras el cual yacía la esposa de mi corazón. ¡Ah, que por lo menos Dios me proteja y me libre de las garras del archidemonio! Apenas se hubo hundido en el silencio el eco de mis golpes, me respondió una voz desde el fondo de la tumba. Primero era una queja, velada y entrecortada como el sollozo de un niño. Después, enseguida, se hinchó en un grito prolongado, sonoro y continuo, completamente anormal e inhumano. Un alarido, un aullido, mitad horror, mitad triunfo, como solamente puede brotar del infierno, horrible armonía que surgiera al unísono de las gargantas de los condenados en sus torturas y de los demonios que gozaban en la condenación. Sería una locura expresaros mis sentimientos. Me sentí desfallecer y tambaleándome caí contra la pared opuesta. Durante un instante se detuvieron los escalones de los agentes. El terror los había dejado atónitos. Un momento después, 12 brazos robustos atacaron la pared, que cayó a tierra de un golpe. El cadáver, muy desfigurado ya y cubierto de sangre coagulada, apareció rígido a los ojos de los circunstantes. Sobre su cabeza, con las rojas fauces dilatadas y llameando el único ojo, se posaba el odioso gato negro, cuya astucia me llevó al asesinato y cuya reveladora voz me entregaba al verdugo. El gato negro no es una simple narración de horror, es un descenso al abismo de la mente humana, una exploración de los oscuros impulsos que tenemos todos e intentamos mantener ocultos. Su autor, Edgar Allan Poe, no era un extraño en estos abismos. Poe fue un hombre atormentado, marcado por la muerte,
la pobreza y la tragedia personal. Huérfano desde joven, perdió a las personas que más amaba y vivió acosado por sus propios demonios, entre ellos el alcoholismo y las adicciones. Quizá por esto fue capaz de escribir relatos tan profundamente perturbadores, porque él mismo conocía la oscuridad desde dentro. En El gato negro, Poe no solo nos entrega una historia, nos entrega un espejo. El protagonista comienza como un hombre común, amable y cariñoso, pero a medida que el alcohol lo consume, también lo hace la violencia. Este proceso no ocurre de golpe, sino como un veneno que se filtra lentamente en su alma. El relato nos muestra cómo los pequeños actos de crueldad pueden escalar hasta convertirse en crímenes irreparables. Primero maltrata a su gato, Plutón, luego lo asesina y finalmente su violencia culmina en la muerte de su esposa. No obstante, lo que realmente atormenta al narrador no es el castigo externo, sino la culpa representada de forma magistral por ese segundo gato, la sombra persistente de sus propios pecados. El simbolismo en esta obra es profundo y escalofriante. El gato no es simplemente un animal, es un juez silencioso, una figura que no permite al narrador escapar de su conciencia. La mancha en forma de horca que aparece sobre su pelaje actúa como un recordatorio constante de la justicia que se avecina. A lo largo del relato, Poe juega con la ambigüedad entre lo real y lo sobrenatural. ¿Es este gato una aparición enviada para castigarlo? ¿O es el delirio de un hombre atrapado en su propia mente? Esa duda es lo que hace que esta obra sea tan poderosa. No sabemos dónde termina la realidad y comienza la locura. El trasfondo de la historia nos lleva a reflexionar sobre los temas universales de la culpa, la degradación moral y la imposibilidad de escapar de nuestras acciones. A través de la narración en primera persona, Poe nos permite entrar en la mente de este hombre, pero no para comprenderlo, sino para sentir su desesperación. Sin embargo, el narrador no es hombre de fiar, nos dice lo que él cree que es verdad, pero, al igual que otros relatos de Poe, como El corazón delator, no podemos estar seguros de sus palabras, porque pueden estar teñidas por la locura. Esta obra es un claro exponente de la literatura gótica, con su atmósfera opresiva, su juego constante con lo sobrenatural y su obsesión con la culpa y el castigo. Poe, como ningún otro, supo cómo crear una atmósfera que asfixia al lector, manteniéndolo en vilo hasta el final. Aquí no hay monstruos externos, ni fantasmas que nos persiguen, más que el propio segundo gato, que actúa como fantasma del primero. El verdadero horror nace dentro del propio protagonista, y esa es una de las razones por las que esta historia sigue siendo tan relevante. Finalmente, el clímax del relato, con el grito del gato atrapado en la pared, es un golpe maestro que cierra el círculo. La idea de que el protagonista, en su intento desesperado por ocultar su crimen, se haya condenado a sí mismo es el colofón perfecto. El relato termina con el castigo, pero no con el alivio. Queda la sensación de que el verdadero tormento del narrador no es el encarcelamiento, sino el peso de su propia conciencia. De lo que estamos completamente seguros es que El gato negro está estrechamente vinculado con El corazón delator, publicados ese mismo año. En ambos podemos encontrar fuertes huellas autobiográficas y un mismo detonante, la locura de un protagonista sobrecogido por incontrolables impulsos sádicos. El corazón delator, esta demencia, parece ser el resultado de un padecimiento congénito, mientras que, en El gato negro, deriva de la adicción al alcohol. A estos ingredientes hay que sumarle una tremenda sensación de culpa, cierto rasgo paranoide, persecutorio, que convergen en aquella singularidad perversa de la que hablábamos antes, transformada por Poe en una imprevisible justicia poética, no completamente libre de masoquismo. Este último concepto terminaría de definirse en el cuento inmediatamente posterior al gato negro. Hablamos de El demonio de la perversidad, que pronto traeremos al canal, donde se culmina la trilogía de protagonistas que, enloquecidos por la culpa, se incriminan a sí mismos al final.
Si tuviésemos que relacionar a Edgar Allan Poe con cualquier animal, doméstico o salvaje, la respuesta sería un gato negro, lo cual, además de lógico, es rigurosamente cierto. Suele decirse que Poe le gustaba mucho escribir junto con sus felinos, que le servían de inspiración y le tranquilizaban. Incluso compartía con ellos unas gotas de su whisky al que era más que aficionado, y echaba unas gotas en sus cuencos de leche. Es curioso que estos gatos le hayan servido de inspiración para el relato de esta noche. Y así, queridos caminantes de la noche, hemos desnudado esta historia, una pieza que no solo evoca el miedo, sino que lo planta dentro de nosotros. Una advertencia, quizás, de que todos somos capaces de caer en las profundidades si no vigilamos de cerca nuestros propios impulsos. Y ahora les pregunto, ¿ese crujido que acaban de escuchar en la penumbra de su habitación será la madera del suelo o tal vez el suave paso de unas patas negras? Recordad que si queréis que narre un relato o poema o queréis mandarme vuestras propias creaciones para narrarlas aquí, no dudéis y escribidme un correo electrónico a relatornoctambulo@gmail.com. No olvidéis pasar por mi cuenta de iVoox y apoyar para seguir trayendo más contenido grotesco y siniestro. Me despido por ahora. Que tengan una buena noche y unos sueños tenebrosos. Desde Relator Noctámbulo. El demonio de la perversidad. Un relato de Edgar Allan Poe. En la consideración de las facultades e impulsos de los primordiales móviles del alma humana, los frenélogos han fallado en hacer espacio para una propensión que, aunque obviamente existe como un sentimiento radical, primitible, irreducible, ha sido igualmente ignorada por todos los moralistas que les precedieron. En la pura arrogancia de la razón, todos nosotros la hemos pasado por alto. Hemos permitido que su existencia escape a nuestros sentidos, únicamente por falta de creencia, de fe, ya sea fe en la revelación o fe en la cábala. La idea de ella nunca se nos ocurrió, simplemente por subrogación. No vimos necesidad del impulso, por la propensión. No pudimos percibir su necesidad. No pudimos entender, es decir, no podríamos haber entendido si la noción de este primum mobile alguna vez se hubiera obstruido. No podríamos haber entendido de qué manera podría ser utilizado para promover los objetivos de la humanidad, ya sean temporales o eternos. No se puede negar que la frenología y, en gran medida, todo el metafisismo han sido elaborados a priori. El hombre intelectual o lógico, en lugar del hombre comprensivo u observador, se puso a sí mismo a imaginar diseños, a dictar propósitos a Dios, habiendo así sondado su satisfacción. Las intenciones de Jehová, de estas intenciones, construyó sus innumerables sistemas del mente. En el asunto de la frenología, por ejemplo, determinamos primero, naturalmente, que era el diseño de la deidad que el hombre debiera comer. Luego asignamos al hombre un órgano para alimentarse, y este órgano es el azote con el cual la deidad obliga al hombre, quiera o no quiera, a comer. En segundo lugar, habiendo resuelto que era la voluntad de Dios que el hombre continuara su especie, descubrimos un órgano de amatividad de inmediato. Y si con la combatividad, con la ideación, con la casualidad, con la constructividad, en resumen, con cada órgano, ya sea que represente su propensión, un sentimiento moral o una facultad de intelecto puro, y en estos arreglos de los principios de la acción humana, los spurzheimistas, ya sea correctos o incorrectos, en parte o en totalidad, solo han seguido, en principio, los pasos de sus predecesores.
deduciendo y estableciendo todo desde el destino preconcebido del hombre y sobre la base de los objetivos de su creador. Habría sido más sabio, habría sido más seguro clasificar, si clasificar debemos, sobre la base de lo que el hombre usualmente u ocasionalmente hacía, y siempre estaba haciendo ocasionalmente, en lugar de sobre la base de lo que asumimos por sentado que la deidad intentaba que hiciera. Si no podemos comprender a Dios en sus obras visibles, ¿cómo entonces en sus pensamientos inconcebibles que llaman a las obras de la existencia? Si no podemos entenderlo en sus criaturas objetivas, entonces, ¿cómo en estados de ánimo sustantivos y fases de creación? La inducción, a posteriori, habría llevado a la frenología a admitir, como un principio innato y primitivo de la acción humana, algo paradójico que podemos llamar perversidad, por falta de un término más característico. En el sentido que pretendo, es, de hecho, un móvil sin motivo, un motivo no movido. Por sus impulsos actuamos sin objeto comprensible, o, esto se entenderá como una contradicción en términos, podemos modificar la proposición hasta decir, por sus impulsos actuamos por la razón de que no deberíamos. En teoría, ninguna razón puede ser más irrazonable, pero, de hecho, no hay ninguna más fuerte. Con ciertas mentes, bajo ciertas condiciones, se vuelve absolutamente irresistible. No estoy más seguro de que respiro, de que la seguridad del error o del mal de cualquier acción es a menudo la única fuerza invencible que nos impulsa, y solo nos impulsa a su ejecución. Ni esta abrumadora tendencia a hacer el mal por sí mismo admite análisis, resolución y elementos ulteriores. Es un impulso radical, primitivo, elemental. Se dirá, soy consciente, que cuando persistimos en actos porque sentimos que no deberíamos persistir en ellos, nuestra conducta es sólo una modificación de lo que ordinariamente surge de la combatividad de la frenología. Pero una mirada mostrará la falacia de esta idea. La combatividad frenológica tiene por esencia la necesidad de autodefensa. Es nuestra salvaguarda contra la lesión. Su principio considera nuestro bienestar, y así el deseo de estar bien se excita simultáneamente con su desarrollo. Se sigue que el deseo de estar bien debe ser excitado simultáneamente con cualquier principio que sea meramente una modificación de la combatividad. Pero en ese caso, de ese algo que yo llamo perversidad, el deseo de estar bien no solo se despierta, sino que existe un sentimiento fuertemente antagónico. Una apelación al propio corazón es, después de todo, la mejor respuesta a la sofistería recién mencionada. Nadie que consulte confiadamente y cuestione a fondo su propia alma estará dispuesto a negar la totalidad radical de la propensión en cuestión. No es más incomprensible que distintiva. No vive hombre alguno que en algún periodo no haya sido atormentado, por ejemplo, por un deseo ferviente de exasperar a un oyente con circunloquios. El orador es consciente de que desagrada, tiene toda la intención de agradar. Usualmente es conciso, preciso y claro. El lenguaje más lacónico y luminoso lucha por expresarse en su lengua. Solo con dificultad se reprime de darle flujo. Teme y desprecia la ira de aquel a quien se dirige. Sin embargo, la idea le golpea que mediante ciertas involuciones y paréntesis, esta ira puede ser engendrada. Ese solo pensamiento es suficiente. El impulso aumenta a un deseo, el deseo a un anhelo, el anhelo a un anhelo incontrolable, y el anhelo, para el profundo pesar y mortificación del orador y en desafío de todas las consecuencias, se indulge. Tenemos una tarea ante nosotros que debe ser ejecutada rápidamente. Sabemos que será ruinoso hacer demora. La crisis más importante de nuestra vida llama, con voz de trompeta, a la energía y acción inmediatas. Brillamos, estamos consumidos por el afán de comenzar la obra, con la anticipación de cuyo glorioso resultado nuestras almas están en llamas. Se emprenderá hoy, y aún así lo posponemos hasta mañana. ¿Y por qué? No hay respuesta excepto que nos sentimos perversos, usando la palabra
sin comprensión del principio. Llega el mañana, y con él una ansiedad más impaciente por algo de nuestro deber. Pero con este mismo aumento de ansiedad llega también un anhelo sin nombre, positivamente temeroso, porque es insondable. Por la demora, este anhelo gana fuerza a medida que vuelan los momentos. La última hora para la acción está a mano. Temblamos con la violencia del conflicto dentro de nosotros, de lo definitivo con lo indefinido, de la sustancia con la sombra. Pero, si el concurso ha precedido hasta este punto, es la sombra la que prevalece. Luchamos en vano, el reloj da las horas, y es el doblar de nuestra prosperidad. Al mismo tiempo, es el canto del gallo al fantasma que nos ha sobrecogido tanto tiempo. Vuela, desaparece, somos libres, la antigua energía regresa. Ahora trabajaremos. Es demasiado tarde. Estamos sobre el borde de un precipicio. Miramos al abismo, nos mareamos, sentimos náuseas. Nuestro primer impulso es retroceder del peligro. Inexplicablemente, permanecemos. Por grados lentos, nuestra enfermedad, mareo, horror, se fusionan en una nube de sentimiento innombrable. Por gradaciones aún más imperceptibles, esta nube asume forma, como lo hizo el vapor de la botella de la cual surgió el genio de las 1001 noches. Pero de nuestra nube, sobre el borde del precipicio, crece en palpabilidad una forma mucho más terrible que cualquier genio o cualquier demonio de un cuento, y, sin embargo, es solo un pensamiento, aunque temible, y uno que enfría hasta la médula de nuestros huesos con la fiereza del deleite, de su horror. Es meramente la idea de las cuales serían nuestras sensaciones durante la precipitación vertiginosa de una caída desde tan altura. Y esta caída, esta aniquilación vertiginosa, por la misma razón, pica esa imagen más espantosa y repugnante de todas las imágenes, más espantosas y repugnantes de muerte, sufrimiento, que jamás han presentado a nuestra imaginación. Por esta misma causa, ahora lo deseamos más vívidamente. ¿Y por qué nuestra razón nos disuade violentamente del borde? Por lo tanto, nos acercamos a él más y más impetuosamente. No hay pasión en la naturaleza tan demoníacamente impaciente como la de aquel que, temblando en el borde de un precipicio, así medita un salto. Indulge por un momento en cualquier intento de pensamiento. Es estar inevitablemente perdido, pues la reflexión solo nos insta a abstenernos y por lo tanto digo que no podemos. Si no hay un brazo amigo que nos detenga, o si fallamos en un esfuerzo repentino por arrojarnos hacia atrás desde el abismo, nos zambullimos y somos destruidos. Examinemos estas acciones. Tanto como queramos, encontraremos que resultan únicamente del espíritu de la perversidad. Las cometemos simplemente porque sentimos que no deberíamos. Más allá, o detrás de esto, no hay principio inteligible, y podríamos, de hecho, considerar esta perversidad como una instigación directa del archienemigo, si no fuera ocasionalmente conocido que opera en pro del bien. He dicho tanto para, en alguna medida, responder a tu pregunta, para explicarte por qué estoy aquí, para asignarte algo que al menos tenga el leve aspecto de una causa por mi uso de estas cadenas y por mi ocupación de esta celda de los condenados. Si no hubiera sido así de prolijo, podrías haberme malentendido por completo, o, con la plebe, haberme considerado loco. Como es, fácilmente, notarás que soy una de las muchas víctimas no contadas por el demonio de la perversidad. Es imposible que cualquier acto pudiera haberse realizado con una deliberación más completa. Durante semanas, durante meses, reflexioné sobre los medios del asesinato. Rechacé 1000 esquemas porque su realización involucraba una posibilidad de detección. Al fin, leyendo las memorias francesas, encontré el relato de una enfermedad casi fatal que ocurrió a Madame Pilou a través de la agencia de una vela accidentalmente envenenada. La idea capturó mi fantasía de inmediato.
Conocía el hábito de mi víctima de leer en la cama. Sabía, también, que su habitación era estrecha y mal ventilada. Pero no necesito molestarte con detalles impertinentes. No necesito describir las artimañas fáciles de las cuales sustituí, en el candelabro de su habitación, una vela de cera de mi propia fabricación. Por la que allí encontré, a la mañana siguiente, fue descubierto muerto en su cama, y el veredicto del forense fue muerte por la visita de Dios. Habiendo heredado su estado, todo me fue bien durante años. La idea de detección nunca entró en mi cerebro. De los restos de la vela fatal me había deshecho cuidadosamente yo mismo. No había dejado ni sombra de una pista por la cual sería posible condenarme, o incluso sospechar de mí por el crimen. Es inconcebible cuán rico un sentimiento de satisfacción surgía en mi pecho al reflexionar sobre mi seguridad absoluta. Durante un periodo de tiempo muy largo, estaba acostumbrado a deleitarme en este sentimiento. Me proporcionó más deleite real que todas las ventajas meramente mundanas que resultaban de mi pecado. Pero llegó finalmente una época desde la cual el sentimiento placentero creció, por gradaciones apenas perceptibles, en un pensamiento obsesivo y acosador. Acosaba porque me obsesionaba. Apenas podía librarme de él por un instante. Es bastante común ser así molestado con el zumbido en nuestros oídos, o más bien en nuestras memorias. Del estribillo de alguna canción ordinaria o algunos fragmentos no impresionantes de una ópera. Ni seremos menos atormentados si la canción en sí misma es buena o el aire de la ópera meritorio. De esta manera, al fin, me sorprendía perpetuamente reflexionando sobre mi seguridad y repitiendo en tono bajo y sordo la frase: estoy seguro. Un día, paseaba por las calles, me detuve en el acto de murmurar, medio en voz alta, estas sílabas habituales. En un arranque de irritabilidad, las remodelé así: estoy seguro, sí, si no soy lo suficientemente tonto como para hacer una confesión abierta. Tan pronto como pronuncié estas palabras, sentí un escalofrío helado arrastrarse hasta mi corazón. Había tenido alguna experiencia en estos arrebatos de perversidad, cuya naturaleza he tomado la molestia de explicar, y recordaba bien que, en ningún caso, había resistido con éxito sus ataques. Y ahora, mi propia sugerencia casual de que podría ser lo suficientemente tonto como para confesar el asesinato del cual yo era culpable, me confrontaba, como si el mismísimo fantasma de aquel a quien había matado, y me señalaba hacia la muerte. Al principio, hice un esfuerzo por sacudirme esta pesadilla del alma. Caminé vigorosamente, más rápido, aún más rápido. Al final, corrí. Sentí un deseo enloquecedor de gritar en voz alta. Cada ola sucesiva de pensamiento me abrumaba con nuevo terror, pues entendía demasiado bien que pensar en mi situación era estar perdido. Aún aceleré mi paso, avancé como un loco a través de las calles abarrotadas. Al final, la población se alarmó y me persiguió. Sentí entonces la consumación de mi destino. Si hubiera podido arrancarme la lengua, lo habría hecho. Pero una voz áspera resonó en mis oídos. Un agarre más áspero me agarró por el hombro. Me giré, jadeé por el aire. Por un momento, experimenté todos los dolores de la asfixia. Me volví ciego, sordo, mareado. Y entonces, algún demonio invisible, pensé, me golpeó con su amplia palma en la espalda. El secreto, largamente encarcelado, estalló desde mi alma. Dicen que hablé con una enunciación clara, pero con un énfasis marcado y prisa apasionada, como si temiera ser interrumpido antes de concluir las breves pero pregnantes oraciones que me consignaron al verdugo y al infierno. Habiendo relatado todo lo necesario para la más completa convicción judicial, caí al postrado en un desmayo. Pero, ¿por qué debería decir más?
Hoy llevo estas cadenas y estoy aquí. Mañana estaré sin grilletes. Pero, ¿dónde? Con el relato que hemos traído esta noche, cerramos lo que yo llamo la trilogía de la culpa, el último de los 3 relatos donde el propio narrador se inculpa a sí mismo, ya sea por el alcohol, ya sea por el corazón que late en su mente, un demonio que le susurra en el oído. El relato que hemos traído esta noche no se conforma con asustarnos con fantasmas ni con crímenes perfectos. No, el demonio de la perversidad es algo mucho más inquietante. Porque no habla de algo ajeno, algo externo. Habla de ti, de mí, de todos. De ese impulso irracional que nos empuja al abismo cuando estamos al borde. De esa voz en la mente que nos dice, hazlo. Y lo hacemos, sin razón aparente, solo porque sí, solo porque no debemos hacerlo. El autor de esta pequeña obra maestra es Edgar Allan Poe, al que ya he traído más de una vez. Edgar Allan Poe es un hombre que exploró la oscuridad como pocos lo han hecho. Un escritor atormentado, marcado por la tragedia, el alcohol y la desesperanza. Desde su infancia, Poe vivió rodeado de muerte. Su madre murió cuando él era apenas un niño. Su padre lo abandonó y la enfermedad se llevó a la mujer que amaba. Quizás por eso, en su literatura, el miedo nunca viene de fuera, sino de dentro, de lo que está alrededor suyo. No hay vampiros ni espectros encadenados. El verdadero horror es mucho más sutil, mucho más íntimo. El miedo a uno mismo. Pero volviendo al relato de esta noche, el demonio de la perversidad no empieza como una historia convencional. No. Primero, Poe nos sienta en su salón, nos mira fijamente y nos explica algo perturbador. Nos habla de un impulso, una fuerza oculta en la naturaleza humana que nos obliga a actuar en contra de nuestra propia razón. De hecho, este es el relato más filosófico que ha escrito Poe. Todos hemos sentido ese impulso, cuando nos detenemos al borde de un precipicio y una voz en el fondo de la mente nos susurra, salta. ¿Qué crees que pasará si saltas? Averigüémoslo. Cuando sostenemos un objeto frágil, sentimos la necesidad inexplicable de dejarlo caer, solo por ver cómo se rompe.
o cuando hacemos algo que sabemos que nos hará daño, solo por el placer de desafiar la lógica. Y justo cuando creemos que esto es solo una reflexión filosófica, el narrador nos confiesa algo. Ha cometido un crimen, pero no un crimen cualquiera, un crimen perfecto, un asesinato perfecto, sin pistas, sin sospechas. Un crimen que, según cualquier lógica, quedaría impune. Pero sin embargo, algo comienza a carcomerle por dentro. Un pensamiento, una idea, un deseo absurdo de revelarlo todo. No puede evitarlo. Al principio, lucha contra ello. Se dice a sí mismo que es ridículo, que está a salvo, que nadie lo atrapará. Pero cada día, cada hora, esa necesidad de hablar se vuelve más fuerte, más insoportable, hasta que un día, sin razón, sin ninguna presión externa, lo dice, confiesa y se delata a sí mismo. Pero, ¿por qué? Esa es la pregunta central del relato. Poe no nos da una respuesta sencilla, porque no la hay. Puede ser la culpa, sí, pero también es algo más profundo, algo más primitivo. La prueba definitiva de que no somos dueños de nuestra mente tanto como creemos serlo. El narrador no confiesa porque quiera ser castigado, confiesa porque debe, porque una parte de él, una que ni siquiera entiende, lo obliga a hacerlo. Como ya he mencionado antes, esta idea no es ajena a otros relatos de Poe. En El corazón delator, un asesino se delata por el incesante sonido de un corazón que él solo puede oír. En El gato negro, la sombra de su propio crimen lo persigue hasta que, de nuevo, se entrega a la justicia sin necesidad alguna, con un gato negro haciendo de verdugo. Poe tenía una obsesión con la culpa, con el castigo que no viene de la ley, sino de la misma mente. En este relato, sin embargo, va un paso más allá. Aquí no hay un corazón latiendo bajo el suelo, no hay un gato que regrese de la tumba. Solo está la mente humana y su tendencia incontrolable a la autodestrucción. Este cuento, a pesar de su brevedad, es una pieza clave dentro de la literatura gótica y psicológica. Escrito en 1845, pertenece a esa tradición de relatos en los que el miedo no viene de lo sobrenatural, sino de la mente humana. Poe fue pionero en este tipo de narraciones, adelantándose incluso a teorías psicológicas que vendrán décadas después. Freud, con su concepto de pulsión de muerte, no haría más que dar palabras científicas a lo que Poe ya había intuido, que dentro de cada uno de nosotros hay una fuerza que nos empuja, sin razón aparente, hacia el desastre. De hecho, Freud fue muy crítico con Poe, ya que en la gran mayoría de relatos donde aparece una mujer, siempre tiene la piel blanca, el pelo negro y siempre tiene forma fantasmal o muy delgada, casi muerta, ya que este es el último recuerdo que guarda Poe sobre su madre antes de morir, cuando él solo tenía 3 años. Y ahora, caminantes de la noche, los dejo con una última pregunta. La próxima vez que sientan ese impulso irracional, esa tentación de hacer lo prohibido sin motivo alguno, ¿conseguiréis resistiros? ¿O, como el narrador de esta historia, acabarán cayendo en las garras del demonio de la perversidad? Recordad que si queréis que narre un relato o poema, o queréis mandarme vuestras propias creaciones para narrarlas aquí, no dudéis y escribidme un correo electrónico a relatornoctambulo@gmail.com. Recordad que abajo, en la bola de cristal, tengo mi cuenta de iVoox. No olvidéis apoyar para seguir trayendo más contenido grotesco y siniestro. Me despido por ahora. Dormid bien, que tengan una buena noche y unos sueños tenebrosos.
Desde relator noctámbulo.